¿Se destruyen los mercados de Estados Unidos y de Argentina? El dólar no para de bajar, los bonos no paran de bajar y el riesgo país consecuentemente no deja de subir. Todo esto y muchísimo más en este análisis semanal. Así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a todos a este análisis semanal donde vamos a repasar lo que pasó la semana pasada, valga la redundancia, pero vamos a hacer algunos cambios. Y básicamente en esta primera introducción vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana y cosas que se vienen para este mes de agosto, porque esta es la primera semana de este mes. Así que en la parte de análisis técnico vamos a ver todas las variaciones, tanto del dólar como del mercado norteamericano, como del mercado argentino, como del riesgo país, de los bonos y todo en general. Lo vamos a dejar para después. Vamos a ir con las noticias de esta semana, o por lo menos las que a mí me parecieron más importantes. Y vamos a tratar de hacerlo un poco ameno porque, mamita. Vamos a arrancar con los aumentos de agosto. En agosto van a aumentar las prepagas, los alquileres, combustibles, los peajes, el agua, telecomunicaciones, va a aumentar todo, como hace todos los meses. Prepagas entre un 4,9 y 7,8%, los alquileres van a aumentar aproximadamente un 246%. Esto es debido a la ley anterior, la 27.551, que fue derogada, donde básicamente si vos estabas pagando un alquiler de 150.000 pesos hasta junio de este año, vas a pasar a pagar 520.000 pesos. Un sacudón impresionante. Y por otro lado, como les acabo de comentar, también va a haber aumento en combustibles. Estoy tratando de hablar de los aumentos que más le va a impactar a las personas que están viendo este video. Seguramente la semana pasada muchos ya lo sabían. Yo me enteré por amigos y familiares que estaban todos yendo a cargar nafta, porque a partir del lunes la nafta iba a salir un 3% más. Así que bueno, tenemos a partir de la semana que viene aumento también en combustibles. Lo que también aumenta en el mes de agosto es la jubilación mínima. Asciende a 225.000 pesos. Pero va a tener un bono de 70.000 pesos. Todavía me acuerdo cuando mi abuelo, que en paz descanse, me decía que cuando él era joven creía que iba a poder vivir de su jubilación. Y no fue así. Y hoy yo pienso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda vivir de mi jubilación? Si eso nunca pasó. Esperemos que en algún momento ocurra. Esta semana también el ministro de Economía, Toto Caputo, aseguró que julio va a ser el mes con menos inflación de lo que va el año, rompiendo la mini tendencia alcista que se formó el mes pasado. ¿Se acuerdan que habíamos tenido 4.2 de inflación en mayo, 4.6 en junio? Una alertita. Pero era por una cuestión estacional. En julio nuevamente va a bajar y algunas consultoras ya sitúan la inflación en torno al 3,8%. Por otro lado, esto me parece increíble y lo quería traer con ustedes. Los impuestos, ustedes saben cómo funcionan los pasajes, los vuelos en Argentina. Vos te compras un pasaje para viajar a algún lado y te viene con un impuesto. O al revés, compras un impuesto y te viene con un viaje. O no sabés, porque los impuestos y el pasaje valen lo mismo. Bueno, escuchen esto. Los pasajes en Argentina pueden costar hasta 6 veces más que en los países vecinos. 6 veces más. Y lógicamente al tener los costos tan altos para los vuelos, Argentina se sitúa última en el ranking de competitividad. Comunicado de AFIP sobre el uso de efectivo en el blanqueo. Y tranqui, la próxima semana o la otra, no sé bien, ténganme paciencia, voy a hacer un video con mi contador Alan para hablar sobre el tema del blanqueo, que muchos me lo están preguntando. Y sé que es un tema de interés, pero ténganme paciencia porque queremos tener la información correcta. En este comunicado de prensa de la AFIP tenemos la siguiente información. Hasta $100.000 vas a tener que dejar la plata en una cuenta específica hasta el 30 de septiembre. Hay un truquito ahí, bueno, ya cuando hagamos el video con mi contador lo vamos a explicar. Y esos $100.000 los puedes sacar a costo cero. Por arriba de $100.000 tenés dos opciones. O pagar una alícuota del 5%, o esperar hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2025. Cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿eh? Yo no sé qué harán ustedes, pero bueno, ya lo hablaremos en más detalle. Noticia importante con respecto a Estados Unidos tuvimos esta semana, más que importante. Presten atención a esto. Ustedes se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que el día miércoles teníamos una conferencia de Powell, presidente de la Reserva Federal. En esta conferencia donde se hablaba de la decisión sobre tasa de interés, obviamente no se iba a mover la tasa de interés y se mantuvo donde estaba. Pero en esta conferencia Jerome Powell comentó que un recorte de tasas de interés podría llegar a darse en la próxima reunión de la Reserva Federal. Reunión que se va a dar el 17 y 18 de septiembre. Las elecciones son el 5 de noviembre. O sea que a mes y medio de las elecciones de Estados Unidos. Con esta noticia, lógicamente, los índices norteamericanos tuvieron un leve rebote. El S&P 500 subiendo más de un 2%, Nasdaq 1,22 y el Dow Jones un punto, más o menos. Por otro lado, una de las noticias que impactó esta semana en lo que es Argentina fueron las reservas del Banco Central. Como habíamos visto en los análisis semanales anteriores, ya el gobierno estaba esperando una pérdida en estos 3 meses de invierno de unos 3.000 millones de dólares y actualmente es de 2.600 millones de dólares. Falta poco para el objetivo, ¿no? Caputo afirmó que en septiembre se termina este
calvario. Por otro lado, también los plazos fijos aumentaron su tasa de interés. El que se puso primero fue el BNA, el Banco Nación, con 37% de tasa nominal anual. Tasa que sigue siendo negativa en términos reales porque está por debajo de lo que básicamente tenemos de inflación. Importante desaceleración en la inflación de alimentos, 3,1%. Esto es según la consultora LSG, les voy a dejar los gráficos en pantalla para que lo puedan ver. Otro dato importante de esta semana que lo quería compartir con ustedes. Morgan Stanley pronosticó una fuerte baja de la inflación para el año que viene en Argentina. Escuchen, atentos, 28,8%. Eso me da una inflación promedio del año que viene de un 2,4% mensual, que es un montón para lo que es la economía mundial en el siglo XXI, más específicamente en 2024-2025, pero para números de Argentina está más que bien. Lo que me llama la atención de esto es la diferencia que hay con el pronóstico que hace el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional especula con que el año que viene Argentina tenga una inflación en torno al 45%. Y por último, y cerrando la semana, tuvimos un viernes bastante malo. Muchos lo apodaron viernes negro, viernes rojo, viernes difícil al menos. La bolsa de Japón cayó de una forma impresionante por rumores de posible suba de tasa de interés. Y también por el derrumbe del mercado estadounidense, que tiene que ver con la posible recesión en la que Estados Unidos podría llegar a entrar. Producto de una tasa de interés tan alta que se está estirando el recorte cada vez más. Tuvimos unas bajas impresionantes en un montón de activos. Puntualmente hubo uno, que fue la noticia de la semana, que fue básicamente Intel con una caída de más del 27%, pero ya lo vamos a ir a analizar en la parte de análisis técnico. Entonces, en resumen, esta semana el Merval profundizó aún más su caída y perdió uno de los soportes más importantes que teníamos en el gráfico del Merval en dólares. Después de la última intervención que realizó el gobierno en el mercado, el dólar sigue yendo a la baja y rompió el soporte de los 1.400 pesos por dólar. Excelente noticia. Veremos hasta cuánto dura. El Banco Central está sufriendo pérdidas importantes en las reservas, van 2.600 millones de dólares que ya perdió el Banco Central cuando se especulan 3.000 millones de dólares de pérdida en estos 2-3 meses de invierno. Así que todavía estamos dentro del rango. La inflación vuelve a su sendero bajista, se especula con que sea un 3,8% del mes de julio, vamos a ver, lo tenemos el dato de la semana que viene, después de alcanzar el pico de 4,6 después de que en mayo haya sido 4,2. En Estados Unidos hay una preocupación importante de la agresividad con la que está cayendo el mercado de la renta variable. Y no solo en Estados Unidos, yo también estoy preocupado. Intel cayó un 27% en un solo día. Y eso se debe a dos motivos importantes. Primero la noticia de que va a ser un recorte importante del personal de un 10% de su personal. Y por otro lado, la noticia de que a partir del cuarto trimestre va a dejar de pagar dividendos a sus accionistas. Lo que hace menos atractiva la acción de Intel. Lógico. ¿Y qué expectativa tenés, no? De una empresa que acaba de echar el 10% de sus empleados y te deja de pagar dividendos porque no le cierran los números. Expectativa menos 10. Oportunidad, ya veremos. Cuadro en pantalla para la próxima semana. Vamos a tener una semana, por lo que veo, bastante tranquila, pero tenemos datos que, a pesar de no ser ni datos de tasa de interés, ni conferencia de Powell, ni datos de PBI, ni nada por el estilo, tenemos datos de la economía que son importantes para poder ver si se está enfriando o no tanto la economía de Estados Unidos, para ver si Estados Unidos puede o no entrar en recesión. Así que yo estaría atento, a pesar de no ser noticias demasiado wow, para estar atentos, digamos. Al contrario, me parece que hay que estar atentos porque creo que el ojo hoy está puesto más allá de la inflación, que pareciera estar bastante controlada y que de a poquito se va acercando al objetivo del 2%, el ojo hoy está más en que Estados Unidos no entre en un proceso recesivo que en que la inflación se vuelva a disparar, porque pareciera estar bastante controlado. Por lo menos hasta que no se recorte la tasa de interés. Vamos a hacer un poquito de análisis técnico, acompáñenme. Bien, ya estamos acá en la pantalla y vamos a empezar por Argentina en este nuevo formato del análisis semanal que estamos haciendo. Como podemos ver en gráfico semanal, o sea que cada vela representa una semana, tenemos nuevo mínimo para lo que es el Merval en dólares. Y esta es una noticia bastante importante porque básicamente lo que era soporte antes parece ser que a partir de esta semana dejó de serlo. O por lo menos hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene, ¿no? Porque recordemos que para realmente tener una perforación en un soporte, en este caso del Merval en dólares, tenemos que tener dos velas base cierre por debajo de ese soporte. O sea, deberíamos tener una vela que haga nuevo mínimo por debajo de la vela que tuvimos esta semana. Panorama bastante desalentador para el Merval en dólares y obviamente lo vamos a ver reflejado en todas las acciones. Acá tengo todos los ADRs de las acciones argentinas. Fíjense, Grupo Financiero Galicia en 26 dólares con 65 haciendo nuevo mínimo. YPF haciendo nuevo mínimo también. Y lo podemos ver a lo largo de todas las acciones del panel Merval. Acá tengo Banco Macro, que bueno, lógicamente es una financiera como Galicia, Superviel, Edenor, bla, bla, bla. La caída se profundizó mucho más el viernes, de hecho yo les había dicho que este era el gráfico semanal, pero me equivoqué, ese gráfico diario, este es el gráfico semanal y acá lo podemos ver más claro, cómo también el Merval pierde la media móvil exponencial de 20 periodos en gráfico semanal. Mala noticia para el índice Merval. Paralelamente acá tenemos el gráfico de el AL30AD, uno de los bonos más operados y uno de los bonos más conocidos, que la gran mayoría utiliza por ejemplo para hacer dólar MEP,
pero básicamente es el bono que todos compramos si creemos que Argentina va a salir adelante, que va a poder juntar los dólares que necesita, liberar el cepo y que las cuestiones macroeconómicas se resuelvan. Bueno, este es el bono que mejores beneficios podría llegar a traernos, hoy cotizando a 47 de paridad, cuando llegó a casi 60, ¿no? Llegó a 60, exactamente 60. Bueno, hoy como podemos ver, si nos vamos a un gráfico semanal, estamos en un gráfico diario, estamos en un gráfico semanal, podemos ver que a pesar de que venimos con una caída bastante fuerte y mucha gente está preocupada, no sé si desilusionada es la palabra, pero mucha gente compró pensando, listo, Argentina sale al alza, ya está, me olvido. Y bueno, como podemos ver, está experimentando una corrección bastante importante, pero justamente como acabo de decir, no deja de ser una corrección. Fíjense la tendencia alcista que viene trayendo este bono, y esto no es más que una corrección sobre este movimiento. O sea, la tendencia alcista de largo plazo no se perdió, y cualquier corrección dentro de una tendencia alcista en mis libros son oportunidades de compra. ¿Estoy diciendo que tienen que salir a comprar bonos argentinos? No, simplemente estoy dando un panorama y les estoy contando cómo son las cosas. No es que los bonos ya de Argentina no sirven para nada, al contrario, quizás acá estaban todos manejando los bonos, dale que vamos con los bonos, que vuelve a 80 de paridad, que roleamos la deuda, no sé qué. Bueno, ahora que corrigió está en 47 y no los quiere nadie, bueno, vamos a ver dentro de unos meses que lo van a querer todos de vuelta. El mercado es así. Y al fin y al cabo el que termina ganando es el que compra en rojo y vende en verde, y no al revés. Corrección para los bonos argentinos, 47 de paridad. Y lamentablemente si nos vamos a un gráfico diario podemos ver un poco más claro que estamos en una zona de soporte que el precio parecería querer reconocer, ¿no? Esta zona de soporte marcado por este mínimo pareciera que quiere aguantarlo. Vamos a ver la semana que viene, que va a ser la definitoria, si se puede nuevamente poner por encima de del máximo que tiene en este punto, porque claramente la tendencia bajista está marcada por mínimos y máximos descendentes. Si logra hacer nuevo mínimo con respecto al anterior, seguiría esta tendencia bajista y podríamos ya irnos a zonas de 40, 42, 41, 39, que es donde tenemos los próximos soportes. Paralelamente tenemos al dólar blue, que esta semana se puso por debajo de la zona de los 1.400 pesos por dólar. ¿Hasta cuándo lo van a poder sostener? No tengo ni la menor idea, chicos. Fíjense que esta semana cerró en 1.395 y llegó a tener un mínimo en el área de los 1.360 pesos. Todo esto debido a las medidas que tomó el gobierno, que ustedes ya conocen, esto de comprar dólares a través del MULC y venderlos en los financieros para absorber pesos, a bajar la brecha. Hasta ahora el gobierno le viene saliendo bastante bien, porque en lo que va de los últimos mes y medio, 2 meses, el dólar no tuvo mucho movimiento. Y de hecho, fíjense, el 15 de enero el dólar estaba a 1.222, hoy está a 1.365, lo podemos medir y todo. Subió un 14% de enero hasta acá. ¿Y cuánto tuvimos de inflación? No sé, a números rápidos casi un 80%. Así que por ahora la jugada le viene saliendo bastante bien. Dicho eso, nos vamos al mercado norteamericano, donde tuvimos una semana espantosa. Se está desplomando el mercado en Estados Unidos y a mí me preocupa. Desplomar es una forma de decir, tuvo una caída bastante fuerte. Caída de un 5% desde la zona de máximos, que para lo que es el S&P 500 y la volatilidad que viene teniendo en el último tiempo es bastante. Más allá de eso, un poco lo mismo que veníamos hablando con los bonos hace 2 minutos. Esto no es un desplome ni una caída brutal. Yo lo digo para llamar la atención en el video y que ustedes entren y vean el video. Esto es una corrección común y corriente dentro de una tendencia alcista, y fíjense que de hecho el precio está reconociendo la media móvil exponencial de 20 como soporte, así que el S&P 500 sigue en tendencia alcista a pesar de la corrección de corto plazo que estamos teniendo ahora. ¿Cuándo cambiaría esta tendencia? Y en el caso de perder el promedio de 20 ruedas, podríamos tener nuestra primera alerta, decir, che, el S&P 500 podría llegar a entrar en una tendencia bajista de mediano plazo, pero todavía tenemos un montón de soportes cerca. Tenemos la zona de los 524 dólares, que es una zona muy importante para el S&P 500 mientras voy borrando estos niveles, y la tendencia bajista o esta pequeña corrección no va a finalizar hasta que no nos podamos poner por encima de esta línea de tendencia que tengo acá marcada desde la zona de máximos y este punto que tenemos por acá, con la confirmación en esta zona, que a pesar de que rompió al alza, enseguida se volvió a poner con vela base cierre por debajo de esa línea de tendencia. 50% de Fibonacci para el S&P 500 es donde dejó la vela del día viernes, una vela espantosa con una caída del 1,86%, y esto me da pie a que vayamos a revisar el Nasdaq. Miren la caída estrepitosa que tiene el Nasdaq, aunque a pesar de que es un gráfico parecido porcentualmente, obviamente el Nasdaq tiene una volatilidad mucho más alta. El Nasdaq esta semana cerró por debajo del promedio móvil exponencial de 20 periodos, y dentro del retroceso, y esto me parece importante marcárselos, estamos en el área del 0,618 del movimiento. O sea, a partir de acá podríamos decir que el Nasdaq completaría una corrección para poder seguir su tendencia alcista. O sea, si el Nasdaq pierde el 0,618 con fuerza y vamos a la zona de los 17.000 puntos, ahí yo me empezaría a preocupar. Mientras no perdamos esta área, que es donde está ahora mismo el Nasdaq, obviamente la semana que viene nos vamos a enterar, estaría todo bien
bien, y si empezamos a tener un momentum alcista, logramos cerrar este gap que tiene acá el Nasdaq, podemos llegar a incorporarnos nuevamente a la tendencia alcista. Pero, lamentablemente, tendencia bajista para el Nasdaq. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que habíamos hablado del Nasdaq? Que lo más probable es que el Nasdaq tenga un movimiento alcista, rebote hacia la media de 20, tenga ese movimiento que vimos esta semana, y lo que habíamos hablado es que el Dow Jones, al contrario, tenga un movimiento bajista, porque el Dow Jones había bajado, había subido, y esperábamos un movimiento en ABC. Bueno, se dieron las dos cosas. Movimiento en ABC por parte del Dow Jones, alcanzando el 100% del movimiento, en este punto, en los 39.630 puntos. Fíjense cómo desarrolló ese ABC a la baja. Y fíjense cómo el Nasdaq rebotó, lo que hablábamos la semana pasada, pegó un rebote, pero el jueves y el viernes continuó su corrección a la baja. Así como la semana pasada estábamos en este punto y yo creía que íbamos a tener un rebote, de hecho lo pueden ir a ver el video de la semana pasada, y el Dow Jones estaba en una zona de resistencia y estaba desarrollando un patrón en ABC a la baja, y les dije que podía ser un ABC a la baja, y lo hizo. Esta semana les digo que no tengo ni la menor idea de qué es lo que puede pasar. Y sí, loco, no puedo saber siempre lo que va a pasar. Y muchas veces los gráficos no nos dicen mucho. ¿Qué es lo que nos dicen los gráficos? Está cayendo y está cayendo. No tenemos un patrón claro. Los patrones ya se desarrollaron en el caso del Dow Jones, y en el caso del Nasdaq estamos en una zona de soporte importante que es el 0.618 de todo este movimiento, que es el movimiento principal. Paciencia, hay que esperar. Por el lado de las acciones, miren esto porque me parece increíble. Esta extensión de Fibonacci que yo tengo marcada acá, yo la tenía marcada hace un montón de tiempo, como de principio de año. Había marcado este máximo, este mínimo lo había proyectado y había visto que el Intel estaba frenando en el 1.618, en este punto. Fíjense que después de la noticia del día viernes donde Intel anunciaba que iba a dejar de pagar dividendos a partir del cuarto, valga la redundancia, llegó hasta $21.29, que es exactamente donde está el 2.618. Y de hecho miren esto, trazamos una extensión desde este punto hasta este punto y lo proyectamos, vamos a borrar el anterior, y miren cómo llega al 100% de ese movimiento, en este punto exactamente. Nada, se los dejo. Me parece Intel que es una empresa muy buena, que está pasando por un mal momento, pero está realmente muy barata. Fíjense que está a precios de 2013, 2014, o sea, son precios extremadamente baratos teniendo en cuenta el gráfico histórico de Intel. Empresa que le fue muy bien esta semana, Mercado Libre, que la tenemos en nuestro portafolio de jubilación y parece que quiere romper la zona de resistencia dinámica del cateto superior de este triángulo. Me encantaría. Y por último, y para irnos del rubro acciones, una que no para es Coca-Cola. Está a punto de llegar a los $70. Coca-Cola es una de las empresas que tengo en mi portafolio desde que invierto, desde que tengo 17 años. Así que nada, súper contento por esta empresa. El rendimiento que está teniendo, $69,33 y no para. Y llegamos al análisis de Bitcoin. Análisis semanal de Bitcoin. Ya es la versión del canal secundario, no me acuerdo cuál. Así que vamos a actualizar el análisis en base a lo que hablamos la semana pasada. Bien, acá estamos en el análisis de Bitcoin y me van a ver con otra ropa porque lamentablemente grabé el análisis esta noche, la noche que pasó, pero no se hubo un problema en el audio, así que lo voy a grabar de nuevo y estoy con otra ropa por ese tema. En pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin de la semana pasada. De hecho, estoy corriendo mi cámara en este momento y pueden ver al Agustín Natoli del pasado. Estaba de viaje, por eso tengo un fondo de un Airbnb. Ahora yo estoy en mi casa, así que bueno, ahora vamos a poder grabar bien. Y vamos a escuchar qué es lo que mencioné la semana pasada, que es lo que lamentablemente terminó pasando. Bitcoin está en una zona de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Mal que me pese, quiera o no quiera, o no importa, qué es lo que yo quiera. Lo que importa es lo que nos dice el gráfico. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Que en este punto en el cual está Bitcoin es mucho más probable de que empiece a corregir, de que empiece a bajar, que de que siga subiendo. Bueno, acá no dije nada, que no descubrí nada nuevo. Básicamente acabo de dar la definición de resistencia. ¿Qué es una resistencia? Es un nivel de precio el cual el mercado considera caro. Y como el mercado considera caro, como cualquier cosa que está cara, si yo tengo esta lapicera y en el mercado en este momento por algún factor está cara, ¿qué es lo que voy a querer hacer yo? ¿Comprar más? No, porque está caro. Voy a querer venderla en el caso de que yo esté haciendo operaciones con esta lapicera. No es el caso, ¿no? Voy a querer venderla. Bueno, en el mercado pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos en una zona de resistencia, las probabilidades más altas son de que el precio corrija, que tenga una corrección. Dicho y hecho, Bitcoin terminó teniendo una corrección. ¿Cuál era el problema? Y ahora sí vamos al gráfico actual, que lo tengo acá en pantalla. Es que en ese momento que yo grabé el video, que estábamos en esta zona que estábamos por acá, no teníamos un setup claro. ¿Por qué? Porque Bitcoin había llegado a la zona de resistencia, pero no teníamos ningún indicio de que Bitcoin podía empezar a corregir. Esta divergencia que está acá marcada, que se marcó después, todavía no estaba marcada, y de hecho lo mencionamos en ese video. Entonces, en aquel video, que lo pueden pasar a ver, está en el canal, lo que decíamos es que el filtro
para nosotros es la media móvil exponencial de 20 que está de color amarillo. Dicho y hecho, de hecho yo cuando estamos en tendencias laterales opero de esta manera. Cuando quebró la media móvil de color amarillo, que voy a sacar el Fibonacci, esta que tenemos por acá, lo operé de esa manera. Esta vez volví a hacer lo mismo, de hecho les voy a dejar la operación en pantalla. Entré en short más o menos en este punto, cuando Bitcoin estaba a 63.900, 64, cuando rompió la media móvil exponencial de 20 a la baja, y cerré cerca de 60, 61, no me acuerdo ahora exactamente, y tomé una tajada en este movimiento. Y esto también me gustaría como darles este mensaje, que como traders es muy difícil, y yo nunca recomiendo que traten de buscar siempre el techo, vender en el techo y comprar en el piso, comprar acá y vender acá, porque eso es imposible. Para poder hacer eso tenemos que tener la bola mágica, tenemos que hacer futurología, y no estamos acá para hacer ni futurología, ni nadie tiene la bola mágica. Como traders nosotros tenemos que aprovechar los movimientos intermedios, un movimiento tal que así, un movimiento como este que está acá. No podemos agarrar de acá a acá. ¿Por qué? Porque siempre que queremos agarrar de acá a acá, este nunca lo vamos a adivinar. Y este tampoco. Es muy difícil. Nosotros lo que tratamos como traders, o por lo menos lo que yo trato, es agarrar pequeños movimientos, como el que te comenté recién y te mostré los resultados ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bitcoin está literalmente en caída libre. Y vos me vas a decir, esto es porque el mercado norteamericano, esto es porque el ETF de Ethereum no tuvo la aceptación que esperábamos que tenga, esto es porque Empty Gox se está vendiendo. Ponele la etiqueta que quieran, ustedes saben que yo no soy amigo de las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias siempre llegan tarde y nosotros necesitamos saber las cosas antes de las noticias, porque si vamos a traer la noticia siempre vamos a llegar tarde. Y ya la semana pasada les dije, chicos, estamos en resistencia. Yo no sé si va a seguir subiendo, si va a empezar a bajar, pero lo que les quiero decir es que en el punto en el que está, lo más probable es que empiece a bajar. Y yo no soy Nostradamus, no soy un genio. Hay gente que me dice, sos un genio. No soy ningún genio, chicos. Miro un gráfico y después de tantos años de estar delante de un gráfico les digo, es una resistencia, puede corregir. Pero bueno, el pasado es pasado, vamos a centrarnos en lo que tenemos en este momento, que es a Bitcoin corrigiendo, y en este momento está en la mitad de este canal paralelo bajista que nosotros tenemos. Si trazamos un retroceso marcando el último movimiento de Bitcoin que tenemos desde los 53.000, que fue el último mínimo que hizo, hasta la zona de los 70.000, que es la zona de máximos, podemos ver que ya perdimos dos de los soportes más importantes. Uno es el 50%, que estaba en $61.000, otro es el 0.618, que estaba en $59.000, que lo perdimos exactamente en el día de hoy, y pareciera que está queriendo rebotar en los $57.000. $57.000 que no solamente es el 78% de Fibonacci, sino que si trazamos una línea horizontal histórica en los $77.000, la voy a marcar en este momento, podemos ver que también funcionó como soporte en este punto que tenemos por acá. Por ende es un soporte bastante fuerte para el precio de Bitcoin. En esta zona de precios, $58.000, la verdad es que empiezan a ser precios que a mí me gustan para comprar a largo plazo, pensando en el bull run que se puede venir fin de este año, mediados del año que viene. Pero lamentablemente, y siempre, o sea, sin hacer futurología ni nada, por una cuestión lógica de lo que viene haciendo Bitcoin en este canal bajista descendente, lo más lógico es que Bitcoin vaya al piso de este canal en la zona de los $50.000. La realidad es esa. Como les dije anteriormente, nosotros como traders no podemos estar todo el tiempo agarrando el mínimo y agarrando el máximo. Por ende, si llega a $52.000, no voy a ir yo personalmente corriendo a comprar $52.000, ni les recomiendo a ustedes que lo hagan. Yo a ustedes no les recomiendo nunca nada igual. Pero para aquellos que dicen, che, ¿podrá empezar a rebotar, ¿no? Esto está bajista. Y querer entrar en long o querer comprar en este punto es agarrar un cuchillo cayendo. Puedes tener suerte y justo agarrarlo por el mango, pero lo más probable es que si está cayendo lo quieras agarrar y te termines lastimando. Siempre es mejor esperar a que toque el piso, que caiga, que quede plano y agarrarlo por el mango. Sí, quizás no es la mejor agarrada de tu vida, no es que lo agarraste y dijiste, uy, mirá qué capo que soy, como lo agarré en el aire. Pero por lo menos eliminaste el riesgo de lastimarte, ¿no? Es lo más importante. Si quieren un poco de esperanza, miren esto. Trazo una extensión marcando este máximo con este mínimo y proyectamos, porque esto no deja de ser un ABC. Y fíjense que el 0.618 está exactamente en 58.645. Así que hay una pequeña chance de que este haya sido un mínimo para Bitcoin y que a partir de acá empiece a subir. Y si ese es el caso, que es el que yo espero y tengo ganas de que sea, el movimiento podría ser un movimiento tal que así y romper este patrón que venimos trayendo de tendencia bajista, porque fíjense que siempre los máximos son más bajos que el anterior. Todos los máximos son más bajos que el anterior y todos los mínimos son más mínimos que los anteriores. Si esto se llega a configurar como un mínimo, teniendo en cuenta el 6.18 de la extensión que acabo de trazar, teniendo en cuenta el soporte en 78% en $57.000, y este es el mínimo y a partir de acá empieza a tener un movimiento alcista, rompemos con este patrón. ¿Por qué? Porque dentro de una tendencia bajista, lo que a nosotros nos importa para poder de alguna manera empezar a pensar de que esa tendencia bajista finalizó, es dejar de tener mínimos más bajos. ¿Por qué?
Porque estos mínimos que cada vez son más bajos nos están arrojando un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Che, la oferta, cada vez que tiene que vender, cada vez que tiene que deshacerse de sus bitcoins, los que se están deshaciendo de sus bitcoins, no quieren deshacerse al precio donde estaba barato antes. Se deshacen a un precio más bajo todavía. Y la gente que compraba en este punto y tenía una fuerza compradora terrible, ya no compra en este punto, compran un punto más bajo. Eso es debilidad para el precio. Por eso cuando se rompen soportes es algo peligroso o es algo preocupante, porque lo que antes era barato ya no es barato, es más barato aún todavía lo que estamos viviendo en el presente. Por ende, que Bitcoin frene en este punto y empiece a tener un movimiento alcista sería la primera de las condiciones que tenemos que tener para romper con este patrón bajista que venimos teniendo en Bitcoin ya hace bastantes semanas, cosa que me pondría súper contento. Con respecto a las criptomonedas alternativas, quería mostrarles a Ethereum, que Ethereum estaba en una zona de soporte ayer bastante importante, en esta zona de acá, pero fíjense cómo hoy perforó y está en los $2.724. También, si quieren una luz de esperanza, vamos a trazar una extensión de Fibonacci que a mí me gusta mucho, y fíjense que tenemos algo no similar, pero más o menos. Y de hecho, Ethereum está rebotando en los 2630, que es exactamente donde tenemos la resistencia del máximo anterior. Nada, se los quiero dejar por acá porque la realidad es que al fin y al cabo, para ser rentables en el mercado, no es más que comprar en rojo y vender en verde. Bueno, días como hoy son interesantes para pensarlo al menos, no quiero decir más nada. Por otro lado tenemos otras criptomonedas, les quería traer a Solana porque miren el gráfico de Solana. Solana que nuevamente se puso por debajo en market cap de BNB, básicamente volvió a donde se merece. Es un chiste, Solana lovers, no se enojen. No es mi culpa que BNB sea el mejor proyecto. Más allá del chiste, me parece que Solana está en un punto muy interesante. De hecho, está dejando una vela martillo en una zona de soporte dinámico, muy importante en una línea de tendencia. Fíjense que cada vez que tocó esta zona de tendencia, salió al alza, así que yo le tiraría un ojito a Solana, ténganla en cuenta. Y por el lado de BNB está desarrollando un patrón en ABC. Ojalá sea un patrón en ABC, va a depender pura y exclusivamente de Bitcoin. Yo siempre les digo lo mismo, Bitcoin es la locomotora y todas las altcoins son los vagones. ¿Y qué pasa si nos vamos a la dominancia? Lo que les vengo diciendo en todos los videos. Y es por eso que me quedo parado en Bitcoin. Fíjense Bitcoin. Bitcoin está bajando un 2,9% y miren las criptomonedas alternativas. Sacando a Solana, están todas menos 6, menos 5, menos 6, menos 4, menos 5. Están todas cayendo mucho. ¿Y eso por qué? Porque Bitcoin está muy fuerte y por eso la dominancia de Bitcoin está subiendo. Fíjense cómo sube la dominancia de Bitcoin y la que en este caso se está haciendo percha es la dominancia de Ethereum. Miren esta vela, como es casi una espada bajista. Tenemos un martillo alcista para Bitcoin y adivinen qué es lo que vamos a ver en las criptomonedas alternativas. ¿Vela Doji? Vela Doji, exactamente. Acá tenemos una vela Doji para las criptomonedas alternativas. Esta tendencia se está debilitando, pero sigue yendo a la baja y la que sigue subiendo sin parar es la de Bitcoin. Así que hoy por hoy, con esta dominancia como viene subiendo, sigue conviniendo quedar separado en Bitcoin y no en altcoins. Es por eso que en el último video de jubilación decidí incorporar Bitcoin y empezar a sumar más Bitcoin que criptomonedas alternativas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas alternativas, al fin y al cabo, uno las compra. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo que Bitcoin y se supone que cuando suban van a subir más que Bitcoin. Así que bueno, esperemos tener un rebote esta semana para lo que es Bitcoin. Y acá quiero hacer una gran distinción. Una cosa es lo que yo quiero que pase y otra cosa es lo que el gráfico me dice. Por una cuestión lógica, cada vez que Bitcoin llegó a la zona de resistencia, después tuvo una corrección que llegó hasta el piso del canal. Así que la probabilidad más alta es de que Bitcoin se vaya a la zona de los $51.600, que es donde está el 100% de la extensión, por el movimiento que viene trayendo. ¿Por qué? Piso, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia. La lógica me dice que debería ir nuevamente a esa zona. No quiero que pase, pero la verdad es que se los tengo que decir. O sea, lo más probable es que Bitcoin se vaya a los $51.600. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? O me encantaría que suceda, es que este patrón se rompa, o sea, que lo que no gane sea la probabilidad, y que Bitcoin haga mínimo en esta zona para que este mínimo sea más alto que el que tenemos en este punto, y a partir de acá podemos configurar una vez al alza, romper este canal y de una vez por todas salir de este patrón canal bajista aburridísimo y tedioso que estamos desarrollando en Bitcoin. Obviamente acá hay una relación con lo que está pasando en el mercado norteamericano y lamentablemente si el mercado norteamericano no pega un volantazo es muy difícil que Bitcoin suba solo. Todo bien con la descentralización, que Bitcoin es un activo que no tiene nada que ver con el mercado tradicional. Hoy en día no deja de ser un activo, no es una moneda, es un activo. ¿Por qué? Porque para vos acceder a la criptomoneda tenés que poner dólares en un principio. Así que sigue siendo un activo. Por ende, tiene relación con el mercado norteamericano. Si gana Trump, va a ser una cosa. Si no gana Trump, va a ser otra cosa. Si Estados Unidos entra en recesión, va a ser una cosa. Si Estados Unidos no entra en recesión, va a ser otra cosa. Si hay una guerra, va a ser una cosa. O sea, no es independiente de lo que pasa en términos macroeconómicos y políticos en el mundo. Así que, lamentablemente,
Depende un poco de lo que pase en Estados Unidos, sobre todo con todas las noticias que se vienen dando. Posible recesión en Estados Unidos, que en septiembre probablemente haya un recorte de tasa de interés a 7 semanas de las elecciones de Estados Unidos. Depende mucho de todo eso, así que también tenemos que estar al tanto de las cosas que van pasando por fuera del mercado cripto para poder ver qué es lo que va a pasar con el precio. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado, les haya servido. Si fueron, no se olviden de dejarme un like, suscribirse y activar la campanita, que no les cuesta nada, che. Es un botón, estamos acá, domingo, me vine de la casa de mi abuela porque me habían avisado que el audio había salido mal, así que me vine a grabar de vuelta, me escapé, así que ahora voy a volver a su casa. No te enojes, agua, y te quiero mucho. Así que nada, espero que me banquen por todo este video que les traje para ustedes. El fin de que viene vamos a estar nuevamente como siempre, y el miércoles vamos a tener un video súper interesante, así que suscríbanse si no se lo pierden. Nos vemos en el próximo video como siempre. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.